El tema 19 comprende otras condiciones periodontales, definiciones y características clínicas y radiográficas de los abscesos periodontales, tanto en pacientes con periodontitis como en pacientes sin periodontitis. Se hará un análisis de la etiología, del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que tener presente que según la Academia Americana de Periodoncia, todas estas enfermedades fundamentalmente agudas son condiciones clínicas de inicio rápido. Entonces, tenemos que de pronto desarrollar en este tema los abscesos periodontales. En una próxima temática realizaremos las lesiones endoperidontales. Tenemos que tener presente que los abscesos periodontales son importantes porque van a representar, sin lugar a dudas, el aspecto de las emergencias. Entonces, en esa medida, y tomando en cuenta a la academia, vamos a ver que todas estas son, como se había enunciado, afecciones clínicas de inicio rápido y precisamente involucran el periodonto y estructuras asociadas, caracterizándose por dolor, por malestar, por destrucción de tejidos e infección. En este esquema se ve la involucración de toda de ese avance deleterio infeccioso de parte de las bacterias. Todas estas lesiones periodontales agudas tienen características distintas comparativamente hablando con otras formas de periodontitis, pero van a confluir en algo igual, que tienen inicio rápido, que tienen una destrucción rápida de los tejidos periodontales, lo que hace que se deba actuar en un momento de emergencia con un tratamiento oportuno y que sin lugar a dudas el paciente nos transmite el dolor, las molestias de que es objeto. Entonces, prácticamente estos tres tipos de patologías van a confluir con este tipo de características, pero hoy por hoy nos reúne el desarrollar los abscesos periodontales. Es así que estos abscesos es una destrucción rápida de los tejidos periodontales con un efecto negativo en el pronóstico del diente, ya que van a rápidamente en la emergencia perder la inserción en minutos, en horas. El diente se va a encontrar movilizado, extruido, con un intenso dolor. Por lo tanto, ya habíamos enunciado que está comprendido dentro de la fase de urgencias. Posteriormente, cuando ya se haya dominado el cuadro urgente, se atacará y se tratará de resolver a través de la fase etiotrópica, higiénica, todos los problemas y sin lugar a dudas, una vez que ya se haya orientado a esa terapia básica, a resolver la urgencia, tendremos una fase quirúrgica. Y obviamente dependiendo del tipo de caso, se orientará a la fase de rehabilitación y la fase de mantenimiento estará antes, durante y después de toda esta situación. Entonces, tenemos que entender que estos abscesos periodontales, hablando ya de la fase de urgencia, va a tener estos objetivos. Y estos objetivos precisamente va a ser el hecho de aliviar el dolor, de controlar la inflamación aguda,
recuperar la comodidad y función, que el paciente pueda masticar, pueda deglutir y en suma y en conjunto devolver una función oclusal y estética, que es el ideal. Ahora, ¿con qué tipo de tratamientos se va a caracterizar esta fase de urgencia? Entonces, sin lugar a dudas, tanto en todas las patologías agudas como es la pericoronaritis, abscesos odontogénicos, la enfermedad periodontal necrosante, la gingivostomatitis herpética, tienen su aspecto específico. Es así que el absceso periodontal corresponde a tratar y luchar contra estas infecciones periodontales dentro de todo lo que influye. Entonces, en esa medida se irá viendo que directamente se va a analizar cuál ha sido la causa para que se haya producido y haya esta presentación clínica del absceso periodontal. Entonces, el hecho de tratar de indagar si ha sido la impactación de un cuerpo extraño, si ha sido una situación de un detartraje no completo, entonces hay que ir analizando. Entonces, en esa medida vamos a ir haciéndolo. Entonces, en la presentación clínica del absceso periodontal, vamos a ir definiendo específicamente y ya en el esquema pueden reconocer como una acumulación localizada de una confrontación bélica entre el aspecto defensivo del huésped junto a todo el avance deleterio y a los productos de toxinas, endotoxinas del conjunto bacteriano, lo que va a ocasionar lo que vemos como pus, que está ubicada dentro de la pared gingival de la bolsa periodontal, que luego esa ruptura periodontal expresada ocurre dentro de un tiempo limitado y obviamente le ocasionan al paciente síntomas clínicos fácilmente detectables. Entonces, en esa medida, nosotros podríamos decir que representa un 7 a 8 hasta 14% de todas las urgencias dentales. Entonces, mismo en un trabajo realizado por el doctor Herrera y colaboradores, se ve que una representación en una clínica dental del ejército, precisamente en pacientes con periodontitis. En esa medida se ha visto que en estos estudios se ha evaluado estos abscesos periodontales en pacientes precisamente con mantenimiento periodontal, ¿no? Entonces, también se han ido considerando que la principal causa de extracción de estos dientes durante el proceso de mantenimiento periodontal en pacientes con previa pérdida del NIC de moderada a severa ha dado por resultado precisamente las exodoncias y también la repetida aparición de estos abscesos tienen un pronóstico no muy favorable, propiamente en el 45%, precisamente en esta fase de mantenimiento, y por tal motivo estas piezas dentarias son extraídas. No queda todo solamente en el aspecto local. Lamentablemente se ha ido comprobando en estudios longitudinales que cada absceso periodontal provoca y está asociado a una diseminación sistémica. Si bien la infección es localizada, pero por el torrente sanguíneo va provocando injerencia en órganos nobles, pulmones, corazón, riñones, provocando consecuencias sistémicas graves producto de estos abscesos periodontales. Entonces, toda esta diseminación se ha ido
estudiando en numerosos informes de serie de casos, los cuales han descrito la aparición de infecciones sistémicas como resultado de una fuente sospechosa en un absceso periodontal. Y se ha atribuido a esa diseminación durante el tratamiento del paciente o relacionada con un absceso que no ha sido tratado. Muchos de nuestros pacientes son sumamente descuidados, muchos de ellos cuando han atravesado el periodo de la pubertad y se exprimían cierto tipo esos ataques de acné y todo ello, van confundiendo que pueden hacer lo mismo con esta situación de los abscesos periodontales y sin lugar a dudas pues no va a ocurrir ni ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver que dentro del aspecto de la fisiopatología, el primer caso en el desarrollo de un absceso periodontal precisamente va a ser, sin lugar a dudas, la invasión bacteriana de los tejidos blandos que rodean la bolsa periodontal, la cual se va a convertir en un proceso inflamatorio a través de estos factores quimiotácticos liberados por las bacterias que atraen leucocitos polimorfonucleares y otras células. Es así que va a desencadenar una intensa liberación de citoquinas, entonces, las cuales van a conducir a la destrucción de los tejidos conectivos, van a intentar encapsular la infección bacteriana y por eso se les comentaba que es como una confrontación bélica y de ese resultado es la pus. Una vez que se forma el absceso, ya ahí uno va a notar que la pieza empieza a soltarse, se empieza a mover, porque la tasa de destrucción dentro del absceso va, sin lugar a dudas, va a depender del crecimiento de bacterias dentro de todos estos focos sépticos y obviamente su virulencia y el pH local que va acidificándose va a favorecer la actividad de estas enzimas lisosomales. Entonces nosotros vamos a poder reconocer dentro del contexto de la patogenia y la histopatología tanto a bacterias, subproductos, células inflamatorias, productos de degradación tisular y suero. Toda esta destrucción es causada por estas citoquinas, estas células inflamatorias y sus enzimas extracelulares. Notarán que el epitelio de unión, el epitelio de la bolsa, todo queda contaminado, el tejido conectivo, también, y propiamente empieza la destrucción del epitelio de la bolsa que está sumamente ulcerada. Para nosotros es bueno soslayar que Sokransky ya analizó ciertamente y organizó el tipo de microbiología del absceso periodontal, cuyo predominio está dentro del complejo rojo con la porfiromona gingivalis, la Tanderella forsythia, la Tanderella denticola y también dentro del complejo naranja, porfiromona intermedia, la micra y el Fusobacterium nucleato. Y también está dentro del complejo de la Actinomyces actinomycetencomitans. Entonces, como verán, el absceso periodontal, por eso es que tiene alto grado de destrucción. Y todas estas especies más prevalentes, como ya las que habíamos mencionado, van a tener esa injerencia tan deleteria. En esta histopatología del absceso periodontal, va a comprender al epitelio oral y la lámina propia normales, al infiltrado inflamatorio agudo, foco intenso de inflamación y donde van a estar los neutrófilos, los linfocitos, la área de tejido conectivo destruido y todo el tejido que se va necrosando. También va a estar el epitelio de la bolsa periodontal destruida y ulcerada. Entonces, en un esquema
podemos reconocer dentro del contexto del absceso periodontal, este epitelio oral y su lámina propia, el infiltrado de células inflamatorias, la masa granular de todo este componente celular, los focos intensos de acumulación de esta confrontación bélica que están a cargo de los primeros guardianes, que son los neutrófilos, los segundos guardianes, que son los linfocitos, todo alrededor del tejido conectivo que se va necrosando por la intensa batalla, y también comprender el epitelio de la bolsa ulcerado, ¿no? Entonces, en el aspecto etiológico vamos a reconocer estos factores de riesgo, tanto dentro de un contexto de una bolsa periodontal preexistente, es decir, pacientes periodontalmente activos, como en pacientes que no lo son, que no tienen la patología periodontal. Entonces, ya en el 2017 se ha reconocido este tipo de clasificación. Entonces, por un lado, que este absceso periodontal va a estar comprendido en pacientes periodontales donde ya había una bolsa periodontal preexistente, va a haber su exacerbación aguda en periodontitis no tratadas o en pacientes refractarios que no responden al tratamiento periodontal, y a pacientes durante su terapia periodontal de soporte, que están en la terapia de mantenimiento. Luego también podrá haber un grupo de después del tratamiento, post raspaje y alisamiento radicular, post cirugía, post medicación de la antibioticoterapia sistémica y luego de la utilización de otros fármacos. Otro grupo va a ser el absceso periodontal en pacientes no periodontales, donde la bolsa periodontal preexistente no es en definitiva mandatoria, y va a ser casos de impactación, digamos cuando se está usando la seda dental, cuando han utilizado elásticos de ortodoncia, mondadientes, dique de goma, cuando han ido al cine y han comido pipocas y esa cáscara de las pipocas se ha impactado. Luego también puede ser dentro de hábitos dañinos, morder alambres, uñas, etcétera, factores ortodóncicos que pueden predisponer y descuidos gingivales. También va a haber otro grupo de alteraciones en la superficie radicular, las anatómicas severas del diente invaginado, diente vaginado, la odontodisplasia. Van a estar también alteraciones anatómicas menores como agrietamientos del cemento, perlas adamantinas, surcos. Va a estar condiciones iatrogénicas como las perforaciones, los piercings y todo ello. Y daños severos de la raíz con las fisuras o fracturas, el síndrome del diente agrietado, también resorción radicular, y van a estar también todo el aspecto de los acondicionantes dentro de este contexto y demás. Entonces, vayamos desarrollando este absceso en pacientes con periodontitis, los que van a representar un periodo de exacerbación de la enfermedad, la cual va a estar favorecida por bolsas tortuosas, complejas. Sabíamos que había bolsas simples, compuestas y complejas, es decir, que la vía de drenaje es en una cara y el fondo de esa bolsa tortuosa puede ser en un molar, por decir, en una lesión de Furca, grado 2 y demás. Entonces, ahí se predispone al absceso periodontal. Luego, los defectos verticales y todo ello. Ahora, ¿de dónde viene este absceso? Precisamente cuando se cierra esa bolsa, cuando existe un colapso de la vía de drenaje. Esa va a ser el origen
del absceso periodontal. Entonces, aquí en este esquema, en este sinóptico, se está resumiendo de las periodontitis no tratadas, la refractaria y los pacientes durante el mantenimiento periodontal. Y después del tratamiento, lo que ya se había mencionado, raspaje y alisamiento radicular o profilaxis, la terapia periodontal, la ingesta de antimicrobianos y el uso de otras drogas. Aquí ustedes igual ya con algunas imágenes donde uno puede detallar ya la exacerbación aguda de estas periodontitis no tratadas o durante el tratamiento, en las refractarias y durante el mantenimiento. Y lo otro inmediatamente después de un debridamiento profilaxis de rutina, donde fragmentos de cálculos han sido impactados dentro de alguna vía de drenaje, lo que ocasiona un colapso de esa vía de drenaje, un cierre de la bolsa y ahí ya no tiene por dónde drenar y por lo tanto se produce el absceso. En una instrumentación inadecuada, que uno no ha cumplido con las 4 caras de un diente o una muela y pues permitimos que cálculos profundos ocluyan la vía de drenaje y por lo tanto formen abscesos. También tratamientos de antibioticoterapia y demás en caso de periodontitis avanzada también son altamente productores de abscesos. Entonces eso en pacientes con periodontitis. ¿Qué pasa en pacientes sin periodontitis? En la impactación de cuerpo extraño, el uso del hilo dental, de los mondadientes, de las cáscaras de pipocas, del uso de clamps, portaclamps, las ligas de ortodoncia y demás. Luego, hábitos nocivos, los que se muerde la onicofagia o pues de acuerdo al oficio que uno tenga y que anda mordiendo cualquier tipo de situación. También, como notarán, en este caso hay una mordida cruzada unilateral, lo que ocasiona fuerzas ortodóncicas inadecuadas. Eso también predispone a que se generen abscesos periodontales. Los agrandamientos gingivales por impacción de cierto tipo de residuos alimenticios y demás pueden ocasionar también abscesos periodontales. Respecto al grupo de las alteraciones de la superficie radicular, entonces vamos a tener estos 5 subgrupos. El primer subgrupo de alteraciones anatómicas severas, entonces dientes invaginados y demás que van a ocasionar problemas que luego tienen la repercusión de los abscesos, alteraciones anatómicas menores, estas perlas adamantinas, estos surcos del desarrollo, donde existen ciertos grados, grado 1, grado 2, grado 3, entonces que sin lugar a dudas el más característico es el incisivo lateral superior, en sus caras linguales. Son surcos palatogingivales que provocan una alteración morfológica y predisponen a la formación de abscesos periodontales, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienen tratamientos cuando son demasiado profundos, deben ser endodonciados y obviamente en tratamientos no quirúrgicos se debe preparar al paciente y posteriormente ya a través de una cirugía, de un colgajo, se realiza cielo abierto, raspaje y alisamiento radicular y se van remodelando estos surcos para que en un futuro no vuelvan a producirse, ¿no? Entonces, de por sí el paciente tiene que colaborar con su control de placa bacteriana, porque si no lo hiciera así, es un círculo vicioso que continuamente el paciente está predispuesto. En el grupo de las condiciones iatrógenas, cuando el facultativo provoca falsos conductos o está
intentando, quién sabe, realizar la inserción de pines y perfora el piso cameral, entonces puede provocar también estos abscesos periodontales. El daño grave de la raíz, cuando realmente está una fractura vertical, como en este caso, y que ciertamente provoca un síndrome del diente agrietado que se va a extender a través de la raíz. También puede haber problemas de reabsorciones de raíz externa, puede haber perforaciones, todo esto dentro del contexto de condiciones iatrógenas. Luego, la reabsorción de raíz externa, como están observando en esta radiografía periapical, donde ciertamente necesita urgentemente realizarse la endodoncia respectiva para salvar la raíz de este diente. Y periodontalmente utilizar, quién sabe, una situación de cirugía periodontal regenerativa para poder resolver. Entonces, estos grupos es bueno reconocerlo, tenerlos presentes para precisamente tener en cuenta que todo absceso periodontal que esté a lo largo de cierto grado de anatomía, como en este caso, en estas lesiones de Furca, es necesario tratar. En muchos de los casos, la especialidad de endodoncia tiene que también colaborar dentro del aspecto periodontal, ir de la mano con lo que se denomina lesiones endoperidontales. Para todo este tipo de abscesos, se debe evaluar y diagnosticar adecuadamente. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Cuando el paciente llega con ese dolor intenso, esa inflamación, el clínico debe establecer primero si la pieza dentaria o la muela tienen vitalidad pulpar. Es básico utilizar un vitalómetro o utilizar hielo o gutapecha caliente y salir de dudas. También es bueno evaluar el periodonto circundante mediante nuestra sonda periodontal y establecer a qué nivel y si hay una comunicación con el absceso, ¿no? Entonces, también se puede utilizar la fistulografía, que más adelante vamos a ver. Entonces, de pronto el paciente se presenta, hay una elevación ovoidea a nivel de la encía a lo largo de su parte lateral, está supurando al sondaje. Y ciertamente nos damos cuenta que es una bolsa periodontal profunda. Como lógica consecuencia, el paciente mismo ya nos va refiriendo que empezó a notar que la muela se le ha empezado a mover o el diente se le ha empezado a mover, y nosotros ciertamente entre dos instrumentales metálicos constatamos ese grado de movilidad entre grado 2 o a veces en muchos de los casos grado 3. Obviamente, cuando estamos sondeando, está sangrando y el dolor es totalmente evidente. El paciente nos refiere la gran molestia que siente y pues nos da los datos desde qué día o qué noche y todo ello. Entonces, nosotros vamos en la historia clínica anotando tanto signos como síntomas y ciertamente se puede decir que la supuración al sondaje es bastante elevada, de un 66 a un 93%. Estos abscesos periodontales generalmente están asociados a bolsas periodontales profundas. Son bolsas de 7, de 8, de 9. Luego, cuando uno está con la sonda y está realizando la detección adecuada, pues está sangrando en un 100% de los casos. Y claro, el aumento de movilidad es también bastante alta, desde el 56.4 al 100%, ¿no es cierto? Entonces,
También en hallazgos extraorales va a poder ocurrir una hinchazón facial en un 3 a 6%. Puede estar la temperatura corporal elevada, hay malestar, linfadenopatía regional de 7 a 40%, hay aumento de leucocitos en sangre 31.6% en los casos que se ha estudiado. Se debe ver un árbol de toma de decisiones, ya que el paciente está con dolor, está con inflamación, existen signos clínicos que relatan la evidente presencia de absceso, por lo que debemos obligatoriamente valorar si la pieza dentaria es vital, si hay vitalidad pulpar. Y hay también la referencia de un sondeo periodontal, una superficie de continuidad y demás. Entonces, constatar si hay una pulpa necrótica. Si no hay bolsa periodontal profunda, entonces estaremos frente a un absceso endodóntico. Si la pulpa es necrótica, hay bolsas profundas con cálculo y placa, lesión con componentes tanto endodóntico como periodontal. Y pues lo que nos está reuniendo hoy día de hablar del absceso periodontal en general, si responde a los cambios térmicos, es decir, que la pulpa es vital y son bolsas amplias y profundas con presencia de cálculo, placa, ciertamente será un absceso periodontal bajo todo punto de vista. Sin embargo, es bueno que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial porque puede haber otros abscesos odontogénicos dentoalveolares, puede haber pericoronaritis, abscesos endoperiodontal, lesiones, afectaciones agudas como el quiste periapical lateral e infección posoperatoria. Puede haber, como en este caso, lesiones tumorales, este linfoma no Hodgkin, puede haber un carcinoma de células escamosas, un mixoma odontogénico y demás, también un granuloma piógeno, presencia de osteomelitis, queratoquiste odontogénico, granuloma eosinófilo, puede haber lesiones gingivales autoinfligidas por dieta, por cepillado, por la utilización de algunos artefactos autoinfligidas, la anemia falciforme, como en este caso, abscesos después de procedimientos quirúrgicos. Entonces, nos tenemos que ayudar, como ya había mencionado anteriormente, de la fistulografía. Entonces, en este absceso se ve, y con la radiografía, de paso, que con un cono de gutapercha uno puede colaborarse y ayudarse en el curso, en el trayecto propiamente de la situación. Entonces, en este caso, ya con la fistulografía se observa cómo uno llega a toda el área del periápice. Entonces, ciertamente estos abscesos periodontales tienen, como ya habíamos mencionado, tratamiento de urgencia. Entonces, por lo tanto, nosotros primero debemos identificar el factor etiológico para controlarlo. Obviamente, colocamos anestesia local, drenamos el absceso, ya sea a través del margen gingival o a través de una punción. Realizamos un raspaje y alisamiento radicular no quirúrgico, porque sabemos que el absceso periodontal en pacientes periodontales y en no periodontales, cuando es por impactación, hay que realizarlo. Es una situación que debemos cumplirla. Hacemos nuestra prescripción para el control de inflamación y de dolor, o sea, nuestra receta. Hacemos un control de acuerdo al caso. Una vez que ya hemos controlado la emergencia, la infección, es necesario evaluar el pronóstico del diente, y si este tiene un buen pronóstico, nosotros debemos completar el tratamiento periodontal tradicional a través de técnicas quirúrgicas con el sano objetivo de preservar
las piezas involucradas, las piezas dentarias involucradas. Es necesario recetar un antibiótico de rutina, absceso drenado, absceso curado. Es siempre un eslogan que utilizan los médicos. Ahora nosotros tenemos que analizar que los antibióticos sistémicos deben considerarse si el paciente tiene celulitis, si tiene temperatura elevada o si el paciente está inmunocomprometido. Entonces, el tratamiento va a consistir en debridar superficialmente con una cuidadosa higiene bucal mecánica, con un enjuague con clorhexidina y una reevaluación diaria. Y pues los antimicrobianos sistémicos se pueden utilizar de forma complementaria en casos graves o en condiciones que no responden, siendo la primera opción el metronidazol. Entonces, por tanto, aquí pueden observar, hay un absceso periodontal, observan el crecimiento lateral, aquí ya más circunscrito, y posteriormente ya después de la emergencia, ¿no? Entonces, una secuencia de casos. Existen cambios propuestos a la clasificación del 99, porque en la del 99 se clasificaba como agrandamientos gingivales, agrandamientos periodontales, agrandamientos pericoronarios y agrandamientos periapicales. Se vio que existían problemas más relevantes, que la diferenciación entre el agrandamiento gingival y el absceso gingival, y el absceso periodontal era confuso, porque esta diferenciación solo se estaba basando simultáneamente sobre la ubicación y la etiología. Entonces, en muchos de los casos, en la del 99, un absceso gingival producida por una espina de pescado o por, de alguna manera, la impactación de algún objeto extraño, pero donde ciertamente no había una bolsa. En cambio, en un absceso periodontal, ya la bolsa periodontal propiamente dicha, que es colapsada, su cierre de vía de drenaje se daba por los diferentes factores que hemos analizado anteriormente y esa situación. Ahora, como segundo problema más relevante, se considera que el absceso periodontal, decirlo crónico, decirlo agudo, podría no ser una situación adecuada, porque ciertamente un absceso por definición es una lesión aguda y mismo estamos dentro de un contexto de emergencia porque precisamente es agudo. 3, que la inclusión de la pericoronitis y los abscesos periapicales en la clasificación junto con el absceso periodontal podría no ser apropiada. Los abscesos pericoronales se incluyeron en la clasificación del 99, pero ya en esta del 2017 no se encontró una base científica sólida, por eso que el artículo lo va observando. Ahora vamos a avanzar todo lo correspondiente a la del 99. Entonces, ciertamente el absceso periodontal está dentro de los abscesos odontogénicos y es parte de las infecciones agudas que se originan del diente o del periodonto. Entonces, propiamente las estructuras de este molar, su localización de infecciones y cuadros clínicos odontogénicos más habituales es la que estamos por aquí viendo. En el periodonto, como una gingivitis, como una periodontitis, como un absceso periodontal o como una pericoronaritis. En la pulpa, pulpitis reversible, irreversible, necrosis pulpar. En el periodonto apical, periodontitis apical sintomática, absceso periapical agudo y todo ello. Ya habíamos mencionado que es un tratamiento de emergencia en la clínica dental, tanto el absceso periodontal como el absceso periapical. Los abscesos del periodonto son lesiones caracterizadas
por destrucción periodontal dentro de un periodo limitado de tiempo, con síntomas clínicos fácilmente detectables. Hay pus que se encuentra dentro de la pared gingival de la bolsa, y esa es una gran caracterización comprendida. Ahora, en esta clasificación de los abscesos periodontales respecto a su ubicación, en la del 99 teníamos los abscesos gingivales localizados en la papila gengival, los periodontales en la cara lateral y los pericoronarios en el capuchón, en el opérculo que está rodeando sobre todo al tercer molar inferior. Respecto a la evolución de la lesión, se circunscribía a aguda, es decir, con dolor, sensibilidad a la palpación, supuración. La crónica asociada a una fístula, porque en realidad cuando ya está fistulando, se ve que ya baja la intensidad de dolor, ya en muchos de los casos muchas fístulas drenan a lo largo de meses o años y pues son asintomáticos o con síntomas muy suavecitos. Respecto al número de abscesos periodontales simples, se asocia a factores locales que contribuyen al cierre del drenaje de una bolsa periodontal. Abscesos periodontales múltiples, sobre todo en pacientes diabéticos, que no están bajo una buena supervisión médica o que están con inmunodepresión, es decir, con baja de defensas. Respecto al tipo de factores etiológicos, se va a asociar generalmente con una bolsa periodontal preexistente. También se puede desarrollar en ausencia cuando hay impactación, como han visto. Diferentes tipos de abscesos se consideran en relación con sus factores etiológicos. Estos abscesos gingivales se los denominaba como una infección purulenta localizada en la encía marginal o papilar interdental, previamente libre de enfermedad, asociados con cuerpos extraños impactados. El área estaba inflamada, tanto la encía marginal como la papilar, de color rojo, liso, brillante, podía ser dolorosa y con exudado purulento. Su tratamiento era eliminar el cuerpo extraño que se había impactado con un cuidadoso debridamiento, el drenaje a través del surco con sondocureta, el lavado con solución salina tibia y hacer el seguimiento 24 a 48 horas. Entonces, eso era como se podía realizar. Mientras que el absceso periodontal, en relación ciertamente con una bolsa periodontal, veíamos que estas bolsas infraóseas podrían ser simples, compuestas y complejas. Las precisamente complejas eran las productoras del absceso periodontal. Entonces, bolsas tortuosas sin drenaje, como en este esquema, cuando se colapsaba la vía de drenaje, un cierre marginal de la bolsa que tiene infección en tejidos periodontales, depósitos de fibrina que pueden favorecer el cierre de la bolsa, cambios en microflora o virulencia bacteriana o un decaimiento de las defensas del huésped. Entonces, por esa razón se veía en general ese colapso. Ahora, ese desarrollo del absceso periodontal ya lo habíamos mencionado anteriormente, también en la clasificación del 2017 se lo enuncia, prácticamente es bastante igual a la del 99, por no decir de la misma forma, porque es la exacerbación aguda inmediatamente después de un debridamiento, de una instrumentación inadecuada y la toma de antibióticos. Entonces, ahora el absceso pericoronario, estos opérculos que están cubriendo en dientes con una erupción incompleta. Esta es la clasificación del 99, el grupo sexto, abscesos del periodonto, ¿no? Entonces,
Ya habíamos hablado del absceso gingival localizado en margen y en papila, con una superficie enrojecida, lisa y brillante de 24 a 48 horas. En general se puede resolver, muy diferente al absceso periodontal, que es una infección purulenta localizada dentro de tejidos adyacentes o dentro de una bolsa periodontal que ha colapsado y que va destruyendo el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El pericoronario de un diente parcialmente erupcionado. Abocándonos del absceso periodontal, se ve que es la tercera emergencia dental más frecuente, requiere tratamiento de emergencia y va a ser más prevalente en pacientes con enfermedad periodontal no tratada y también en pacientes en fase de mantenimiento. Para establecer el diagnóstico del absceso periodontal, se debe realizar una evaluación total, tanto de la interpretación de la queja principal del paciente, de los hallazgos radiográficos y todos los signos clínicos. Entonces, en estos signos y síntomas estará la hinchazón, la encía enrojecida y brillante, la respuesta positiva al test pulpar, el exudado purulento, el aumento de la profundidad de sondaje, la sensibilidad a la percusión y que el diente va a estar móvil, la pérdida rápida de inserción periodontal. En pocos minutos, horas, en un absceso periodontal agudo, el diente se suelta sobremanera y es bueno tomar medidas muy rápidas porque precisamente es una situación de mucha emergencia. Las características clínicas de este absceso periodontal, ya lo habíamos mencionado antes, es esa elevación ovoide de los tejidos periodontales a lo largo de la parte lateral de la raíz y hay una inflamación difusa, un área enrojecida. Entonces, está supurando, puede haber fístula o supurar a través de la bolsa, puede ser espontánea o después de aplicar una presión en la superficie externa de la encía y pues el paciente denota la presencia de placa, cálculo supra y subgingival. En la radiografía ciertamente hay un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, hay una severa pérdida ósea involucrando la mayoría de la raíz afectada. Y hay defectos intraóseos, es lo más característico. Hay destrucción periodontal en las áreas de la furca y en general cuando el absceso está tomando una muela va a involucrar a las lesiones de furcación. Dentro del contexto de manifestaciones generales, el paciente está con una temperatura corporal elevada, hay un malestar general y cuando uno hace palpación a la cadena cervicofacial hay una linfoadenopatía regional. Las características clínicas, en la clasificación del 99 se reconocía como agudas y también como crónicas. Entonces, un absceso agudo puede convertirse en un absceso crónico si todos estos contenidos purulentos drenan hacia el exterior a través de una fístula en la encía o hacia la salida de la bolsa periodontal y al cronificarse se decía que por esa razón ya no duelen, como cuando están en un periodo agudo. Ahora, en la del 99 se denotaba todavía el llamar absceso periodontal crónico y lo más característico era la presencia de la fístula, por eso se entendía que por eso era crónico y que podía presentarse por largos periodos de tiempo y tener una historia de supuración intermitente. Muchos de los pacientes explican que cada cierto tiempo sale pus y luego se pierde y parecería que ya no hay y luego
pasa algo de nuevo, sobre todo cuando bajan sus defensas y de nuevo vuelve a supurar, y que es asintomático, que se va a agudizar si el orificio del tracto sinoso se ocluye. Si la fístula se cierra, entonces volvía a ser un absceso periodontal agudo. Ahora, la prevalencia es alta en molares, 50% de todos los sitios afectados. Las bolsas periodontales en la furca siempre van a estar predispuestas por la compleja anatomía y morfología radicular de dichos dientes. Y pues en Colombia se ha visto que los incisivos inferiores anteriores son los dientes más afectados. Entonces, de alguna manera, esta prevalencia se ve con estos datos, que es la tercera emergencia, el 14% de todas las emergencias y todo ello. Entonces, la etiología del absceso periodontal, el cierre marginal de una bolsa periodontal profunda por la falta de un adecuado drenaje. Entonces representa un periodo activo de destrucción de la inserción periodontal y la pérdida de hueso alveolar. Dentro del contexto de factores locales externos, se ve la impactación de cuerpos extraños dentro de la bolsa periodontal. Aquí observen, están eliminando una liga que se ha utilizado para la terapia ortodóntica, que se ha incrustado. Partículas de comida, de carne, restos de cálculo, bandas elásticas de ortodoncia, relacionado con malas prácticas de higiene oral, el uso abusivo de los mondadientes, los palillos de dientes, tiene que tener algún criterio, ¿no? Las alteraciones en la morfología radicular se pueden observar raíces fisuradas, reabsorción radicular externa, y abscesos periodontales post antibióticos. Se ha visto que pacientes con periodontitis no tratada, a quienes se les dio antibióticos de amplio espectro, por razones no orales, han desembocado han desarrollado abscesos periodontales marginales dentro de las 4 semanas de la terapia con antibióticos. Luego, cuando el paciente se ha hecho hacer la terapia biomecánica, después del raspado, post-raspado, entonces también se ha visto que algunos fragmentos de cálculo remanente han ocluido la vía de drenaje de estas bolsas tortuosas profundas y ha generado un absceso periodontal. También postquirúrgicos, una remoción incompleta de cálculo subgingival o cuerpos extraños en tejidos periodontales, materiales regenerativos, apósitos periodontales han generado abscesos. Pacientes diabéticos, porque realmente hay una disminución de la quimiotasis, fagocitosis, hay cambios vasculares que van a alterar el metabolismo de la colágena, porque precisamente hay una disminución de la resistencia del hospedero. Entonces, se ha visto que en gingivitis experimentales en el siglo pasado, se tenían a cocos y bastones gram positivos como la flora bacteriana normal, y cuando dejaban de cepillarse 21 días empezaban a predominar en la primera semana cocos y bastones gram negativos. En la segunda semana ya se doblaba la presencia de los mismos, ya pues en la tercera semana había filamentos y fusobacterias, y pues en la cuarta ya había espirilos y había espiroquetas. En realidad Teilhade tuvo esa oportunidad de brindarnos cómo se generaba un biofilm gingival experimental, ¿no? Entonces, el aspecto microbiológico denota la presencia de esta porfiromona gingivalis en altos porcentajes, como igual que lo que se había
mencionado anteriormente, y de alguna manera anaerobios gram negativos, ¿no? Era lo que caracterizaba. El diagnóstico diferencial, tanto de abscesos periapicales, quistes laterales, perforaciones, fracturas, es necesario tomarlo en cuenta. Y claro, diferenciar dentro del contexto de signos y síntomas indicados de un origen periapical, el aspecto cariológico, las terapias restaurativas o endodónticas, la falta de respuesta a pruebas pulpares, la presencia de lesiones cariosas avanzadas, la presencia de un tracto sinuoso. Entonces nos daba pautas de ser un problema de origen cariológico endodóntico, ¿no? Y la fistulografía con ese tracto sinuoso podía darnos una información adecuada, como se está observando en esta radiografía. Es muy imperioso establecer este sondaje para diferenciar de un absceso periapical de un absceso periodontal, ¿no? Entonces, es bueno tenerlo presente para que uno pueda salir de dudas si estamos frente a una lesión endodóntica primaria con involucración periodontal secundaria, cuyo tratamiento endodóntico es primordial hacerlo primero. O estamos frente a fracturas radiculares, que también uno tenga que analizar dentro de todo el contexto. Los signos y síntomas indicando un origen periodontal nos dará luces la historia de la enfermedad periodontal. Si el paciente es portador de la enfermedad, si tuvo ya una terapia periodontal previamente, si tiene bolsas periodontales profundas liberando exudado purulento y si la pieza dentaria colindante al absceso es vital, ¿no? Entonces, la pérdida de hueso crestal asociado con defectos óseos angulares o en lesiones de furca también nos orientará. El tratamiento del absceso periodontal, el drenaje a través de la bolsa, el raspado de la superficie dentaria, la irrigación con solución salina y cuidados posoperatorios con la clorhexidina, analgésicos y antibióticos. Entonces, es bueno organizarnos en esas dos fases para controlar la destrucción del tejido y el control de síntomas. Y pues este tratamiento de la lesión preexistente o residual, especialmente en pacientes con periodontitis. Entonces, el control de la afección aguda, absceso drenado, absceso curado, siempre el drenaje mediante debridamiento de la bolsa a través de una incisión o a través de la misma bolsa, luego eliminar la placa, cálculo, todos los irritantes locales, irrigar y lavar la bolsa, administrar antimicrobianos y complementar con un procedimiento quirúrgico para facilitar el acceso al debridamiento. Una revisión después de 24 a 48 horas, cuando ya después del tratamiento de emergencia. Una semana después, el tratamiento definitivo, se ha hecho una debridación por colgajo. Ahí está el colgajo mucoperióstico abarcando todo el defecto óseo. Otro caso donde está un absceso periodontal, el defecto óseo, tanto por palatino. Se ha drenado a través de la bolsa, se ha hecho el raspado de la superficie dentaria, se ha irrigado y se ha hecho los cuidados posoperatorios. Una semana después, y luego ya se hace la cirugía periodontal, ya se tiene mejores resultados. Cuando hay una confluencia en un problema, además de periodontal, también endodóntico en la pieza en cuestión, entonces uno tiene que determinar si la pieza es vital o no es vital. En muchos de los casos puede generarse que hay, además de la bolsa periodontal, y hay una repercusión de una necrosis
Entonces no hay vitalidad de la pieza y por lo tanto se debe hacer el tratamiento endodóncico respectivo y poder abordar la destrucción ósea, los defectos óseos angulares. Aquí observan alguna situación de casos de tratamientos endoperio. Antibióticos sistémicos para el absceso periodontal. Si hay una involucración sistémica, si existe la necesidad de una premedicación, pacientes inmunodeprimidos, si la infección no está bien localizada y es ciertamente difusa, existe celulitis y demás. Grandes abscesos con inflamación difusa o con intenso dolor. Y claro, al principio, dentro del contexto de duración y tipo de antibiótico, uno debe tomar en cuenta que al principio se recomienda altas dosis del antibiótico, o sea, la dosis de ataque durante un periodo corto. Ahora, si el paciente se está recuperando, el antibiótico no debe darse por más de un periodo de 5 días. Entonces, se ha visto dentro de la literatura que puede haber complicaciones, puede haber diseminación de la infección de un absceso periodontal. Entonces, se ha visto, por ejemplo, casos de actinomicosis pulmonar relacionados a abscesos periodontales, el cual fue raspado ultrasónicamente un mes antes, casos de abscesos cerebrales en un paciente sano con un absceso periodontal, quien fue tratado con drenaje y curetaje, sin antibióticos sistémicos 2 semanas antes. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta que estas complicaciones de diseminación de la infección, por ejemplo, en estas por artroplastía de la rodilla, y que se ha descubierto que 9 de las 74 infecciones habían sido previamente tratados por una infección oral, incluido el drenaje de abscesos periodontales. Celulitis en pacientes con cáncer de pecho se ha reportado después de una gingivitis o precisamente de un absceso, ¿no? Entonces, es bueno tomar en cuenta todas estas complicaciones para evitar tener todos este tipo de problemas. En conclusión, los abscesos periodontales pueden presentar diferentes etiologías y tienen que clasificarse según los factores etiológicos involucrados. Estas lesiones se asocian comúnmente con drenajes reducidos de una bolsa periodontal profunda, de una bolsa periodontal que se ha colapsado su vía por donde salía la pus. Normalmente provocan una destrucción tisular rápida, lo que puede comprometer el pronóstico de los dientes. Por eso que se constituye en una emergencia, para que precisamente el paciente no pierda sus piezas dentarias. Y por lo tanto representan uno de los motivos más frecuentes de extracción dental durante el mantenimiento periodontal. Los abscesos periodontales también se asocian con riesgos sistémicos evidentes, como ya hemos mencionado ahora último. Muchas gracias. Entonces, vamos a estar más adelante.